De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc, hoy tocando el tema de las convulsiones en los niños. Y en este momento hemos estado conversando con nuestra invitada, la doctora Carolina Machuca, pediatra y neurólogo pediatra, sobre la convulsión febril. Y hemos comentado en el segmento anterior cuál es la clínica de este tipo de convulsiones, pero me gustaría, doctora Carolina, que usted nos insistiera un poco más sobre la importancia de que el padre o que el representante, la persona que trae al niño al instituto de salud o a la clínica donde lo vaya a llevar, se fije muy bien cómo es la clínica, cómo se le presenta la convulsión al niño, además de tener fiebre, por supuesto, que en este caso son convulsiones febriles. ¿Cuál es la importancia de esto? De que el padre se dé cuenta de cómo es el ataque, cómo es la convulsión, cómo son los movimientos del niño. Bueno, nosotros reconocemos que los padres se asustan mucho cuando ven una crisis, y es algo natural, pues nunca he visto una crisis bonita, todas esas crisis son feas, se asustan mucho, pero los cuidadores y los padres deben estar pendientes cómo se inicia esa crisis, qué temperatura tiene el paciente en el momento que se presenta la convulsión, cuáles son esos movimientos, cómo los hacen para que ellos puedan reproducir en el momento que uno está interrogando. Y si ese paciente posteriormente a la crisis ha presentado alguna complicación. Porque cuando hablemos de las clasificaciones, vamos a observar que hay crisis que dejan secuelas neurológicas transitorias y eso le da una complejidad y eso es un factor para decidir el tratamiento posteriormente. Entonces, parte de la eficacia del manejo de estas crisis la tienen los padres y los cuidadores, quienes nos van a relatar cómo se dio la crisis, qué fue lo que observó, cuál temperatura la tomó en ese momento, qué temperatura tenía, y qué hizo el paciente, y posteriormente a la crisis, qué fue lo que presentó. ¿Cómo quedó? Exacto, eso es importantísimo. Doctora, ¿y hay algunos factores de riesgo para que estos niños en esta edad determinada presenten convulsiones febriles? Unos sí y otros no. Bueno, la etiopatogenia de esta entidad habla de los factores genéticos, que anteriormente los habíamos nombrado, y que incluso se habla de una dominancia que tiene una penetrancia incompleta y que hay muchos cromosomas que están involucrados, pero también se habla de las infecciones. Las infecciones principalmente en esta edad son virales y dentro de las virales están las infecciones respiratorias altas, las rubiolas, las enfermedades de la primera infancia, las neumonías, esas son las principales. De último, y un porcentaje muy bajo, las bacterianas. Porque muchas veces los pacientes se asustan mucho y piensan que el paciente está convulsionando porque tiene una infección bacteriana y realmente el 80 y hasta el 90% son infecciones virales. Y algunas están relacionadas, por ejemplo, en el caso de las bacterias, que son las más frecuentes dentro de las bacterias, las más frecuentes es la shigella y la salmonelosis. Pero ahí hay un mecanismo doble, tanto la infección como el proceso tóxico exacerban o potencia el desencadenar la crisis. Hay otros factores como las vacunas. Dentro de las vacunas, las que se han descrito son las vacunas contra el sarampión y contra la tosferina. Probablemente por el compuesto, el vehículo que se usa para colocar eso. Entonces, en esos pacientes, la prevención que se puede hacer es vigilar la fiebre. Porque dentro de todos los estudios que se han hecho, la mayoría de los autores citan que la crisis se presenta cuando hay un aumento brusco de la temperatura. Si nosotros estamos vigilando, cuantificando esa temperatura y teniendo a la mano un antipirético, por supuesto que vamos a evitarlo. Y teniendo en consideración los antecedentes familiares que tengamos, evitando, por supuesto, las infecciones que hay en el medio ambiente. De esa forma podemos prevenir. Okay. Doctora, ¿y si un niño presenta convulsiones febriles, ya sabemos cuál es la etapa desde los 6 meses hasta los 6 años, más frecuente de que se presente, ¿siempre las va a tener o eso va a desaparecer con el crecimiento?
Bueno, la mayoría de los estudios dicen que en un 80% vamos a tener una sola crisis, y que la recurrencia de estas crisis se van a deber a otros factores. Estos se llaman factores de riesgo de recurrencia. Dentro de esos factores de riesgo están los antecedentes familiares de convulsión y de epilepsia, las infecciones virales recurrentes, el manejo inadecuado de la fiebre, esa predisposición genética que se tiene, y la complejidad de las crisis. Por ejemplo, un paciente que presenta una crisis convulsiva febril focal es un factor de riesgo para recurrencia. Hay unos estudios que han reportado y que están basados en evidencia B. Ellos dicen que hay parámetros dentro de la clínica del paciente que nos dan esos factores. Por ejemplo, un niño que me convulsiona a los 4 meses, porque hay algunos autores que dicen que de 3 meses a 6 años, pero hay quienes hablan de 6 meses, como Leilai. Entonces un niño que me convulsiona, que hace una crisis focal a los 3 meses, a los 2 meses, y que de paso se prolonga por más de 15 minutos, porque normalmente ellas son de 3 a 4 minutos, y si yo veo que se prolonga por más de 15 minutos, me hace un estado convulsivo, y que posteriormente a esa convulsión hace una parálisis de TOC, que una parálisis es que el niño queda que no puede mover el bracito o la piernita, o queda muy dormido, se prolonga el posictal. Esos son factores que me van a decir a mí que ese paciente puede volver a hacer la crisis y la va a repetir. Son factores de riesgo para que recurra. Entonces hay que tomar en consideración eso en el momento de realizar el tratamiento. Ok. Entonces, una de las cosas que yo creo que es el mensaje más importante de esto es, primero, vigilar la temperatura. Si nosotros tenemos el bebé o el niño que tiene un cuadro viral, un cuadro gripal, etcétera, etcétera, y le está dando fiebre, entonces cada cierto tiempo tomarle la temperatura y al llegar a 38 darle su antipirético, ponerle sus pañitos, los métodos que tenga la persona para bajarle la fiebre, ¿verdad? Para evitar, porque afortunadamente, como dice usted, el 80% no va a repetir la crisis, pero sí con todos estos factores que usted comentó de cómo se comporta la crisis, si dura mucho tiempo, si el niño queda con alguna limitación posterior a la crisis, ya los padres, deben estar mucho más atentos y cada vez que el niño se enferme y cosas, estar con ese termómetro en la mano, por supuesto, para evitar que el niño llegue a esa temperatura que vaya a desencadenar un proceso convulsivo, pues. Vamos a continuar conversando con la doctora Carolina Machuca sobre las convulsiones en los niños y no se retiren, que nos vemos en la próxima.